transmitir en directo. Bien. Bueno, ya estamos aquí conectados para esta quinta parte de este curso Salir del juego de la mente. Recuerden que este curso lo hacemos con un video de fondo donde vamos viendo los diferentes ejercicios y vamos viendo toda la propuesta, ¿no? Para poder salir del juego de la mente. En esta ocasión, nuestro videíto, ¿sí?, va a comenzar con esta parte que es la que habíamos quedado la vez anterior, que es un ejemplo de diario de sufrimiento cotidiano. Había que escribir un diario, ¿sí? Yo más o menos se los había explicado en forma así, oral, pero ahora lo vamos a ver gráficamente para que ustedes, si quieren hacer este diario y ir agendando todo lo que les hace sufrir, lo puedan hacer, ¿no? Y sea más sencillo. Había que hacer varias hojitas. Podía elegir hacer varias hojas o en una sola. Poner la hora, ¿no? Por eso que dice hora, en la que voy a anotar qué es lo que estaba haciendo o qué ocurrió. Y cuando ocurre eso o lo que estaba haciendo, con qué me empecé a debatir psicológicamente y qué pensamientos relacionados con este debate psicológico que tenía se me ocurrieron, ¿no? Entonces tengo que ir completando este diario durante 2 semanas, ¿se acuerdan? Donde vamos a ir narrando todo lo que nos va pasando día a día, hora a hora, más que solo día a día, ¿no? Una vez que termino de escribir todo este diario, ¿no?, que me va a llevar 2 semanas más o menos de escribir todo esto, tengo que examinar este diario y mirando todo eso que escribí a lo largo de una semana. Acá dice de una semana, o sea, en una semana puedo ya empezar a hacer esto. Voy a tener una idea clara de las situaciones con las que estoy luchando, del contenido de la lucha y de los pensamientos asociados a la lucha. Tengo que volver a examinar todo eso que escribí y si hay algún tipo especial de pensamiento, sentimiento o acontecimiento que tiende a desencadenar la lucha, ¿no?, que serían los elementos de la segunda columna, o sea, los de acá, ¿no? La primera es la de la hora, la segunda es esta. ¿Qué estaba haciendo o qué ocurrió? Anotar cualquier repetición que haya observado en las 6 líneas que vienen a continuación. Aunque no haya detectado 6 pautas, con 1 o 2 basta, ¿sí? O sea, se nos ofrecen 6 renglones para completar, pero yo, aunque anote 1 o 2, es suficiente. Puede ser que solo tenga 1 o 2 que son repetitivos. Ahora, después de anotar eso, tengo que observar contra qué tiendo a luchar psicológicamente, ¿no?, que serían los elementos de la tercera columna. O sea, qué debates me empiezo a hacer mentalmente, ¿no? Volviendo para atrás para el cuadro, serían los de esta. ¿Con qué me empecé a debatir psicológicamente cuando estaba haciendo eso? O cuando me sucedió eso, ¿no? En otras palabras, procurar concentrarse en lo que está ocurriendo dentro de uno. Si aparecen elementos externos, comprueba si esos elementos no estarían mejor en la segunda columna. Mientras tomas nota de las regularidades que observas, mira si también las puedes clasificar como pensamientos, sentimientos, sensaciones corporales, recuerdos o tendencias de acción, y si consigues hacerlo, añade esta clasificación entre paréntesis después de haber descrito tu lucha. Anota cualquier regularidad que observes en las líneas que siguen, ¿no? O sea, ahora voy a tomar otra vez 6 líneas y voy a anotar todos esos
sentimientos que me vienen, esos pensamientos, estas regularidades que yo observo, ¿no? Todo eso lo voy a hacer como una clasificación en otras 6 líneas, como hice hace un rato con la otra columna. Luego de hacer esto, ya fíjense que vamos a tener dos hojitas con estas 6 cosas. Hola, Nexis, bienvenida. Esto que nos está pasando. Y después de hacer eso, voy a mirar otra vez los pensamientos que surgen asociados a nuestra lucha psicológica, que serían los elementos de la cuarta columna, que vuelve para atrás, qué pensamientos relacionados, ¿sí? Nos surgen. A ver que vuelvo de vuelta acá, ¿no? Y buscar las pautas que se repitan. Si descubrimos que el hecho de repasar nuestros pensamientos nos lleva a más pensamientos, es decir, ¿qué pienso cuando leo mi diario? Puedo ponerlos también en la lista. Escribe el tipo de pensamientos que sueles tener en las líneas siguientes, ¿no? O sea, otra vez vamos a agarrar, ¿no? Y vamos a poner esas liñitas para hacer como una lista de todo lo que nos sucede. ¿Qué tipos de pensamientos suelo tener? ¿No? Los voy a anotar ahí. Mientras voy anotando las pautas repetitivas, voy a mirar a ver si las puedo ir clasificando como evaluaciones, o sea, juicios que hago sobre las cosas, predicciones, intentos de anticipar el futuro, retrospecciones, intentos de extender o revisar el pasado. Esto puede tener lugar mientras estoy ocupado en experiencias de y si o autoconceptualizaciones, juicios sobre mí mismo, que a menudo toman la forma de tipo yo soy, así, ¿no? Y si es así, añade entre paréntesis la categoría descriptiva después de la descripción de cada pensamiento. O sea que otra vez tengo que hacer otra lista más. Es un poco tedioso el trabajo, pero bueno, trae sus resultados, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá nos da un ejemplo. No puedo soportar esta ansiedad. Implicaría también la evaluación, no valgo nada. También conllevaría evaluación y autoconceptualización. Anota las regularidades que observes en las líneas siguientes, ¿no? Tengo que hacer, fíjense, en varias listas. Todos creemos, ¿no?, que pensar es peligroso. Porque claro, los pensamientos como que los que, ¿no?, dan todo el día ir a la lavadora automática no para, ¿no? Pero no es peligroso en o por sí mismo el acto de pensar, sino que el peligro estriba en que tú te tomes tus pensamientos al pie de la letra. Es decir, en que los asumas literalmente, incluso aunque tu experiencia te diga que se trata de un contexto en el que la fusión cognitiva no solo es inútil, sino que además resulta peligrosa. ¿Se acuerdan que la otra vez estuvimos hablando sobre esto de la fusión cognitiva, no? No vamos a ir para atrás otra vez. A veces, tomarse los pensamientos al pie de la letra no produce daño. Cuando nos enfrentamos a problemas meramente externos, la fusión cognitiva resulta relativamente inocua. Pero no ocurre lo mismo con el mundo interno, el self, ¿no?, como le llaman. Para este mundo hay que aprender otras habilidades bien distintas, como observar los pensamientos sin creérselos, ni dejar de creerlos, sin enredarse en ellos, o sea, sin luchar. Actividad esta que, diciéndolo en palabras, parece muy sencillo, pero después llevarlo a la práctica parece muy difícil, ¿no es cierto? A todos nos sucede esto de observar los pensamientos, ¿no? A todos nos resulta muy difícil no luchar contra nuestros pensamientos. Naturalmente que no hay nada malo en pensar. El lenguaje y la cognición han proporcionado a los humanos un éxito enorme en términos evolutivos, y quien se desenvuelve bien en ambas capacidades es capaz de funcionar bien en otras muchas áreas.
especialmente en lo relativo a su profesión. Nuestras habilidades de resolución de problemas nos han permitido reestructurar el mundo en que vivimos. El problema aparece cuando solo podemos mirar desde nuestros pensamientos en vez de mirar a nuestros pensamientos, que esa es la diferencia. Es como que pueda separarme, ¿no? En cambio, yo cuando pienso, estoy observando mis pensamientos desde mis pensamientos, y ese es el problema. Lo que uno tiene que aprender a hacer es a mirar sus pensamientos desde otro lugar, ¿no? Separándome, no identificándome con ellos, sería, para decir una palabra, ¿no? Tal rigidez y estrechez mental pueden tener un coste muy alto porque en algunas áreas de la vida el tomarse lo que nos dice nuestra mente al pie de la letra no es el mejor enfoque. Esto resulta especialmente cierto en relación al propio dolor emocional interno, ¿no? Porque basta que yo me crea lo que pienso, o sea, lo que me dice mi mente, para que ella entre en un problema terrible y parece que no puedo salir de la mente, ¿no? Y me empiece a sentir mal. Piensa en lo que sucede cuando aplicamos, digamos, relaciones temporales y evaluativas a algún objeto de nuestro entorno externo, ¿no? Vamos a imaginar. Mediante ellas podemos prever lo que seríamos capaces de hacer con tal objeto. Nos podemos representar lo que podría ocurrir y además podemos evaluar la imagen así creada por nuestra mente. La capacidad de hacerlo de infinitas formas puede resultarnos muy útil. Podemos valorar fácilmente la utilidad de cualquier acción concreta que pueda ser representada a través de nuestro pensamiento. Si, por ejemplo, nos imaginamos que un martillo puede cascar una nuez, podemos darle a la nuez con el martillo y probar así nuestra hipótesis, ¿no? Sin embargo, cuando se aplican a los sentimientos internos y a las sensaciones, los pensamientos son más complicados, más difíciles de comprobar y en consecuencia más arbitrarios. Observa cómo funcionan las evaluaciones. Imagina que tienes el pensamiento repetitivo de soy una basura, ¿no? No hay un criterio evidente, operativo, que pueda probar ese pensamiento. Metafóricamente, ¿qué clase de nuez se podría cascar con el martillo de soy una basura? La prueba consistiría en comprobar si el pensamiento es realmente cierto. Pero en este caso se trata de una tarea sin sentido porque la mente es capaz de justificar cualquier relación, ¿no? Esto lo vemos muy claro. No sé si ustedes han explorado el trabajo de Byron Katie, que ya tiene las 4 preguntas famosas, ¿no? A la que a cada pensamiento se le pregunta, ¿es verdad? Es la primera pregunta, ¿no? Estoy totalmente seguro de si este pensamiento es verdad. Después, ¿cómo me siento con este pensamiento, ¿no? ¿Qué emociones me vienen con este pensamiento? ¿Y quién sería yo sin ese pensamiento, ¿no? Son esos 4 pasos que da ella en su autoindagación. Obviamente que tiene todo un trabajo, ¿no? Que hay que hacer, en donde hay que anotar los pensamientos y poner la mente en papel. Pero esto que se nos plantea acá es muy parecido a eso del trabajo de Byron Katie, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que estamos en la habitación ahora, no sé dónde estamos mirando esto, ¿no? Y vemos un objeto inanimado, ¿no? De nuestra habitación. Y tenemos que encontrar argumentos para criticar a ese objeto, ¿sí? Si hacemos la prueba, veremos que siempre vamos a ser capaces de encontrar algo que criticar a ese objeto, ¿no? Inanimado. Para desafiar tales evaluaciones realizadas internamente, es necesario hacer que nuestra mente esté más activa y más evaluativa. Intenta concentrarte profundamente en esta otra idea
y observa si tu mente no se vuelve más activa y más evaluativa. Por ejemplo, la idea soy perfecto. Tómate un instante e intenta pensar muy seriamente en tal afirmación. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Se abrieron los cielos y la paz comenzó a reinar ahora que ya eres perfecto? No es muy probable. Para la mayoría, un pensamiento de esa clase se diluye rápidamente en un cúmulo de contraargumentaciones. Por ejemplo, no lo soy, o bien, pero tengo un montón de fallas. En el mundo exterior puedes cascar la nuez y a otra cosa. Y ya está, ¿no? Pero en el interior de tu pensamiento puedes escalar hasta lo más alto de tu mente y quedarte a vivir allí para siempre. Y fíjense en que así es como nos sucede, ¿no? Esta actividad interna mental, ¿no? Es terrible, muy profunda, ¿no? Entonces vamos a aprender un nuevo término que no se encuentra en el diccionario, que es un neologismo, que es la palabra defusión. Y vamos a explicar qué significa defusión. Cuando aprendes a ver los pensamientos como pensamientos, en el aquí y ahora, sabes aún cuál es su significado. Las relaciones verbales aún están activas, es decir, todavía sabes a qué se refieren tus pensamientos. Pero se consigue que desaparezca la ilusión de que aquello en lo que uno piensa se hace presente por el mero hecho de pensarlo. Esto reduce en buena medida el impacto de los símbolos. Puede que ya lo hayas observado por ti mismo, ¿no? O sea, vamos a repetir esta parte, ¿no? Cuando yo aprendo a ver los pensamientos como que solo son pensamientos, yo sé cuál es el significado de esos pensamientos, ¿no? Pero se consigue que desaparezca la ilusión de que aquello en lo que uno piensa se hace presente por el mero hecho de pensarlo, ¿no? No es que yo piense en una batata y va a aparecer una batata. Esto reduce en buena medida el impacto de los símbolos, ¿no? Puede que ya lo hayas observado por ti mismo. Existe una alternativa. Puedes aprender a mirar hacia tus pensamientos en lugar de hacerlo desde los pensamientos. Esta es la actividad que tenemos que aprender todos, ¿no? Para poder salir del juego de la mente. O sea, aprender a mirar hacia mis pensamientos en lugar de hacerlo desde mis pensamientos. Esto nos ayuda a distinguir entre el mundo, tal como está estructurado según nuestros pensamientos, y el pensar como un proceso continuo. Cuando piensas sobre ti mismo, la defusión puede ayudarte a diferenciar entre la persona que está pensando y las categorías verbales que te aplicas a ti mismo mediante tu pensamiento. La defusión conduce a la paz mental no porque la guerra de la mente se detenga, necesariamente, sino porque uno ya no sigue viviendo en la zona de combate, ¿no? Es como lo que dicen muchas filosofías, por ejemplo el curso de milagros, de mirar por encima del campo de batalla, ¿no? Cuando yo me doy cuenta, o sea, miro al ego sin juzgar, ¿no? O sea, observo, pero yo sé que no soy mis pensamientos. Porque fíjense en que se nos convence muy rápidamente de que somos esos pensamientos, ¿no? Que lo que nos dice la mente es la verdad, es que es lo que somos, ¿no? Seguramente ya te habrás dado cuenta de que el pensamiento, estoy teniendo el sentimiento de estar ansioso, es muy distinto del pensamiento, cielos, qué ansioso estoy. O sea, no es lo mismo darme cuenta, o sea, decir, estoy teniendo el sentimiento de estar ansioso, es muy distinto del pensamiento que yo diga, qué ansioso estoy. La primera frase está más defusionada que la segunda. Por eso evoca menos ansiedad. Cuando aprendemos a defusionar el lenguaje, resulta más fácil estar dispuesto.
estar presente, ser consciente y vivir la vida que uno valora incluso en medio de la cháchara habitual que tiene lugar dentro de la propia cabeza. Así que fíjense, no es lo mismo decir, vamos a repetir, que yo me dé cuenta que estoy teniendo el sentimiento de estar ansioso, que yo diga que estoy ansioso. Las técnicas de defusión no son métodos para eliminar o controlar el sufrimiento. Son métodos para aprender a estar presente aquí y ahora de una manera más plena y flexible. Imagina que colocas las manos sobre la cara y alguien te pregunta, ¿cómo son tus manos? Seguramente vas a responder, lo veo todo negro. Pero si yo separo las manos unos centímetros, voy a poder decir, tiene dedos y líneas dentro, ¿no? De una manera semejante, cuando llegues a situar tus pensamientos a una cierta distancia, conseguirás verlos tal como son en realidad, ¿no? Por eso esto del paso atrás, ¿no? O sea, no es lo mismo que yo tenga las manos puestas sobre mi cara y no veo nada, veo todo oscuro, que yo separe mis manos y ahí las voy a ver, ¿no? Lo más importante es que rompas con la ilusión del lenguaje, de modo que puedas darte cuenta del proceso de pensamiento tal como tiene lugar, es decir, mediante la creación de relaciones entre acontecimientos. En vez de percibir solo los resultados de ese proceso, que son los pensamientos, cuando tienes un pensamiento, ese pensamiento le da forma a tu universo. Cuando ves o percibes tu pensamiento, aún puedes ver cómo ese pensamiento da estructura a tu universo. Entiendes lo que significa, pero también ves que eres tú el que está dando forma a tal estructura, ¿no? Es como darse cuenta de quién piensa este pensamiento, ¿no? Este tipo de comprensión te permite desarrollar un mayor espacio para la flexibilidad. Es como si de ordinario utilizaras unas gafas amarillas y hubieras olvidado que las llevas puestas. La defusión es como sacarse las gafas y separarlas unos centímetros de la cara. De ese modo se puede ver cómo consiguen que el mundo parezca amarillo en lugar de ver solo un mundo amarillo. ¿Mm? Podemos empezar a distinguir entre la apariencia y la realidad. Una vez que controles la defusión, podrás juzgar razonadamente si esto te puede ayudar a ser más flexible en la forma de vivir la vida que quieres. El mejor modo de hacerlo es practicarlo y practicarlo. No puedes limitarte a leer pasivamente con la esperanza de cazarlo. Incorpora estas habilidades a tu propio repertorio y aplícalas en tu vida. Deja que tu experiencia sea tu guía. La práctica no consigue la perfección, lo que consigue es la permanencia. Y ahora vamos a hacer como un ejercicio, ¿no? En el que nos tenemos que preguntar lo siguiente: ¿cómo es el jamón? ¿Qué aspecto tiene? ¿O qué tacto? Perdón. Escribir unas cuantas características del jamón que se nos ocurran sobre la marcha. Entonces, una vez que voy escribiendo todo lo que se me ocurre sobre el jamón, ¿no? Cómo es el jamón, qué aspecto tiene, cómo es el tacto, ¿no? Ahora vamos a intentar recordar cómo sabe el jamón, o sea, qué gusto tiene. Si es así, describe su sabor por escrito lo mejor que puedas. Y si no puedes, intenta esto. ¿Cómo sabe el jamón rancio, no? Cuando tenemos un jamón rancio. ¿Puedes activar un poco de ese sabor? O sea, imaginándomelo, ¿no? Que tengo un jamón ahí.
Ese es el primer ejercicio con el jamón. Ahora vamos a hacer otro ejercicio con el jamón. Hay que repetir la palabra jamón lo más rápido posible. Me tengo que ir a un lugar tranquilo, donde no vayan a molestarme mientras estoy haciendo el ejercicio, para poder concentrarme. Y cuando esté cómodo voy a empezar a repetir en voz alta la palabra jamón. Jamón, jamón, jamón. Una y otra vez durante un rato. Hay que decirlo lo más rápido que pueda, pero que se entienda lo que estoy diciendo. Puedo tener un cronómetro y cronometrarme y observar lo que sucede. Asegurarme de que no hago el ejercicio durante menos de 20 segundos y que no voy más allá de 45. Algunos estudios demuestran que este es el marco temporal adecuado para que se produzca el resultado que nos interesa. Entonces, empiezo a repetir jamón, 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 jamón durante más de 20 segundos y no, o sea, no menos, o sea, hasta 45, ¿no? ¿Qué sensación me produce? ¿Qué tal me resultó el experimento de repetir una y otra vez jamón? Y en un espacio, en una hoja, voy a anotar lo que me pasó. Después de repetir jamón una y otra vez lo más rápido posible, ¿qué ocurrió con el significado de la palabra? ¿Qué sucedió con la untuosa sustancia rojiza que introducimos en el pan para hacer un bocadillo? ¿Todavía te evoca esa palabra la imagen correspondiente de la misma manera que antes de hacer el ejercicio? Por último, ¿te has dado cuenta de lo que pudo haber ocurrido? Por ejemplo, es habitual darse cuenta de lo raro que suena la palabra, cómo el principio y el final de la palabra se unen, o cómo se mueven los músculos cuando se pronuncia. Si es así, anota esos efectos a continuación. O sea, en otra hojita, o en la misma hojita, anoto qué efectos me produjo. Para la mayoría de la gente, el significado de la palabra empieza a desvanecerse temporalmente durante el ejercicio. Es muy difícil darse cuenta de que en su esencia las palabras pueden ser simples sonidos y sensaciones cuando uno está nadando en plena corriente de los significados literales. Por ejemplo, un bebé vería los párrafos impresos que tú acabas de leer como pautas visuales, pero tú no ves tales pautas. Normalmente no eres capaz de verlas. Mientras tus ojos se mueven a través de la página, date cuenta de que solo captas palabras, te guste o no. De la misma manera, los adultos no son capaces de percibir el lenguaje como un simple sonido. Solo pueden percibir palabras. ¿Notaron eso? Intenta ahora otra cosa un poco distinta. Ahora voy a tomar un pensamiento negativo que suelo tener sobre mí mismo y ponerlo en palabras. Cuanto menos palabras mejor, sea cual sea, ¿no? Hay que intentar simplificar nuestra autoevaluación negativa en una simple palabra. Por ejemplo, si piensas que eres inmaduro, podrías refinar esta noción de inmadurez hasta la palabra bebé. Si tienes miedo de que los demás piensen que no eres muy listo, podrías sacar la palabra estúpido. Si lo que te preocupa es la forma en la que te alteras con la gente, podrías llegar a la palabra peleón o abusón. Ahora anota la palabra negativa que mejor te describe en tus peores facetas. Y a continuación, valora esta palabra según las dos características siguientes. En este preciso instante, ¿hasta qué punto te resulta desagradable pensar que esta palabra se te aplica a ti? Significa que no sientes ningún desagrado, o sea, si pones 1, significa que no sientes ningún desagrado, y si pones 100, significa el máximo desagrado. En este mismo instante, ¿hasta qué punto crees que esta palabra se te puede aplicar literal y adecuadamente? 1 significa que no es creíble en absoluto y 100
representa el máximo de credibilidad. Ahora toma la palabra y hace exactamente lo mismo que hiciste antes con la palabra jamón. O sea, tengo que repetirla. Por ejemplo, elegí estúpido, voy a repetir estúpido, 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 ¿no? Lo más rápido que pueda, pero pronunciándola correctamente. Y hazlo entre 20 y 45 segundos. Acuérdense que siempre es entre ese periodo de tiempo. No lo hagas menos ni más tiempo del señalado. Hay que tener esa pauta, no hay que salirse de ahí, si no, no sale el ejercicio. ¿Cómo te ha resultado tu experiencia? ¿La palabra tiene el mismo impacto emocional cuando la repites rápido? ¿De qué manera ha cambiado? Si la palabra no tiene el mismo impacto emocional, ¿cómo ha cambiado? En este mismo instante, ¿hasta qué punto te resulta perturbador pensar que esa palabra se te aplica a ti? 1. Significa que no te molesta lo más mínimo y 100 significa el máximo de perturbación. En este mismo instante, ¿hasta qué punto crees que esta palabra se te puede aplicar literal y adecuadamente? 1. Significa que no es creíble en absoluto y 100 representa el máximo de credibilidad. La naturaleza condicionada del pensamiento, ¿no?, tiene que ver con este ejercicio que hemos hecho, ¿no?, que era ayudarnos a que entendamos la naturaleza condicionada del pensamiento y del lenguaje. Además de cualquier otra cosa a lo que se puedan referir, las palabras son sencillamente palabras. Cuando se llega a entender la idea de que las palabras son simplemente palabras y se utiliza esta idea como una habilidad que se puede desarrollar, la relación de las palabras con el dolor y con la propia vida resulta más fácil de entender y modificar. De otra manera, uno se queda indefenso, como una víctima de cualquier cosa que el proceso de condicionamiento verbal quiere meterle en su propia mente. Después de todo, ¿sabes realmente de dónde vienen todas esas palabras que tu mente te lanza continuamente? Eso, ¿de dónde vienen, no? Porque vieron que todos tenemos palabras repetitivas en nuestra cabeza. El ejercicio de repetir la palabra jamón lo más rápido que se pueda revienta la ilusión del lenguaje durante un instante. Pero con práctica puedes llegar a desarrollar las habilidades necesarias para librarte de todo aquello que venga a enredarse en tu propia red condicionada de palabras y que intente arrastrarte en la dirección que no va a funcionar. Rotular las experiencias personales como lo que son. Eso es un gran consejo, dice. Un consejo que te puede ayudar a que cases de cazar, de atrapar, ¿no?, tus pensamientos, sentimientos, recuerdos y sensaciones corporales, tal como aparecen cuando tienen lugar, consiste en etiquetarlas como realmente son. Verbaliza en voz alta lo que estás haciendo exactamente, más que lo que piensas que estás haciendo. Por ejemplo, si estás pensando que hoy tienes cosas que hacer más tarde, en lugar de decir, hoy tengo cosas que hacer más tarde, añade una etiqueta con la clase de vivencia que estás teniendo lugar exactamente. O sea, lo que estoy haciendo. O sea, esto sería como hablar en gerundio, ¿no? El inconsciente dicen que entiende muy bien el gerundio, por eso dicen que hay que hablarle en gerundio, el inconsciente, ¿no? Estoy teniendo el pensamiento de que tengo cosas que hacer más tarde. Si te sientes triste, toma nota diciéndote a ti mismo, estoy teniendo el sentimiento de tristeza. En vez de decir estoy triste, ¿no? O decir tengo cosas que hacer más tarde. Fíjense la diferencia, ¿no? Cuando te apliques este tipo de etiquetas, deberán seguir el siguiente formato. Estoy teniendo el pensamiento de que
y hay que describir el pensamiento. Por ejemplo, estoy teniendo el pensamiento de que soy una estúpida. No es lo mismo que me diga soy una estúpida, es diferente. Bien. Estoy teniendo el sentimiento de que me van a traicionar, qué sé yo. ¿Sí? Estoy teniendo el recuerdo de que, estoy teniendo la sensación corporal de que, estoy sintiendo el impulso de, esto me ayuda a hacerme consciente, ¿no? Este proceso te permite desligarte del contenido de tus vivencias privadas. Por ejemplo, puedes observar que existe una gran diferencia entre la frase estoy deprimido y estoy teniendo el sentimiento de que estoy deprimido. Te animamos a que apliques este tipo de etiquetado a tu diálogo interno, o sea, a la manera que tienes de hablar contigo mismo, y te recomendamos que seas muy riguroso en la aplicación de las etiquetas, al menos durante una semana. Después, utiliza el etiquetado cuando te sientas enredado en tus propios pensamientos y sentimientos y necesites poner una cierta distancia. No tienes que hablarles a los demás de este modo, porque les iba a sonar un poco raro, ¿no? Pero si crees que tu pareja u otras personas cercanas pueden entrar al juego, puedes hacerlo también con ellos, ¿no? Fíjense en que hemos recorrido varios ejercicios, ¿no? Hasta ahora, donde pudimos observar todo esto. Yo mientras voy a abrir acá para agregar un poco más a esto, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Nosotros ya vimos todo esto. Examinamos nuestro sufrimiento cotidiano con el diario. Eso del diario está muy bueno para hacerlo, ¿no? Bien. Esperen que quiero decirles algo más para cerrar. Estos ejercicios, ¿no?, de etiquetar los pensamientos me parece muy, muy bueno, ¿no? Y ahora vamos a ver otro ejercicio. Esperen que lo encuentre. Que es observar o ver, digamos, los pensamientos que vienen y van, ¿no? El ejercicio se llama hojas flotando en la corriente. Todos podemos imaginar lo que son las hojas, ¿no? Flotando. En la corriente debe ser en la corriente de agua, ¿no? Me puedo imaginar, ¿no? Entonces, el trabajo es el siguiente. Tenemos que cerrar los ojos, ¿no? Ustedes lo pueden hacer ahora en vivo y directo mientras yo lo voy narrando, ¿no? Y yo les voy a ir diciendo el ejercicio, ¿no? Voy a cerrar los ojos y voy a imaginar una hermosa corriente que fluye lentamente. El agua se desliza sobre rocas, entre árboles, va descendiendo y corre a lo largo de un valle. De vez en cuando una hoja grande cae en la corriente y va flotando río abajo. Imagina, ustedes sigan con los ojos cerrados, ¿no?, que estás sentado junto a la corriente en un día templado y soleado,
observando cómo van flotando las hojas. Y ahora, hazte consciente de tus pensamientos. Cada vez que surja un pensamiento en tu mente, imagina que lo depositas en una de las hojas. Si piensas en palabras, coloca esas palabras sobre la hoja. Si piensas en imágenes, coloca las imágenes en una hoja. El objetivo es que permanezcas junto a la corriente mientras dejas que las hojas sigan flotando. No intentes hacer que la corriente vaya más rápido o más despacio. No intentes cambiar lo que aparezca encima de las hojas de ninguna manera. Si desaparecen las hojas, o si tú mentalmente te vas a otra parte, o si resulta que te encuentras en medio de la corriente o sobre una hoja, simplemente detente y percibe lo que está ocurriendo. Archiva esa percepción y vuelve otra vez al borde de la corriente. Localiza el siguiente pensamiento de tu mente y escríbelo en una hoja. Y deja que la hoja se vaya flotando corriente abajo. Trata de continuar así al menos 5 minutos. Anota o marca en un cronómetro cuando comiences el ejercicio para que los 5 minutos te avisen, ¿no? Te será útil para responder algunas de las preguntas que te voy a hacer ahora a continuación. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que te quedaste atrapado en alguno de tus pensamientos? Si conseguiste que la corriente fluyera y de pronto se paró o surgió algo diferente en tu mente, anota lo que ocurrió justo antes. Si no pudiste hacer que la imagen mental de la corriente se moviera, anota en qué estuviste pensando mientras la imagen no arrancaba. Puedes entender los momentos en que la corriente no fluye como momentos de fusión cognitiva, mientras que los momentos en los que corre la corriente son de defusión cognitiva. Fíjense los términos que hemos aprendido, ¿no? Fusión cognitiva y defusión cognitiva. Muchas veces nos fundimos con un pensamiento sin darnos cuenta de ello. Los pensamientos sobre este ejercicio pueden ser especialmente pegajosos. Si piensas, no lo estoy haciendo bien, o este ejercicio no me va a funcionar. Esos son también pensamientos con los que es posible fusionarse fácilmente. En muchos casos puede que incluso no los detectes como tales pensamientos. Otros pensamientos especialmente pegajosos son los pensamientos emocionales, los comparativos y los temporales o causales. Este ejercicio de dejar que las hojas corran con la corriente se puede hacer regularmente durante una semana o lo que quieras, ¿no? Ahora vamos a aprender a objetivar pensamientos y sentimientos, ¿no? Cuando yo observo un objeto, cualquiera externo a mí, me doy cuenta, porque es evidente que hay una distancia entre el objeto y yo, ¿no? Eso se da cuenta cualquiera. Cuando los pensamientos y sentimientos están justo encima de uno, ¿no? Son muy difíciles de ver y resulta muy difícil hacerles sitio. Puede servir de ayuda hacer entrar a los pensamientos y sentimientos dolorosos para poder verlos con más claridad y decidir si es necesario luchar contra ellos. Vamos a tomar algunos de los elementos problemáticos que notamos en el inventario del sufrimiento, ese que hicimos al principio, ¿se acuerdan? Vamos a leerlo de vuelta, que habíamos anotado en ese inventario. Y luego, mentalmente,
vamos a colocar esa vivencia dolorosa en el suelo, delante nuestro, a un par de metros, ¿no? Y le vamos a decir a esa experiencia o esa situación que no la vamos a dejar ahí, que más adelante le vamos a enseñar a tomarlas y ponerlas dentro nuestro. ¿Bien? Entonces, mientras observo eso que puse ahí, recuérdense, mentalmente puse la vivencia dolorosa en el suelo, delante de mí a un par de metros, o sea, 1 metro, tampoco la pongan a la esquina, en la esquina, ¿no? Y observándola, voy a pensar, si esa vivencia dolorosa tuviera un color, ¿qué color sería? Si tuviera una medida, ¿qué medida sería? Grande, chica. Si tuviera forma, ¿qué forma tendría? Si tuviera peso, ¿cuánto pesaría? Y si se moviera, ¿a qué velocidad iría? Si tuviera textura, ¿cómo se sentiría? Ahora observa ese objeto. Ese objeto es una manifestación simbólica del dolor que llevo dentro de mi mente. ¿Mm? Mira si puedes renunciar a cualquier lucha que estés manteniendo con ese dolor. Esa cosa con esa forma, color, textura y demás, ¿es realmente algo que tú no puedas tener? ¿Qué es lo que hay en realidad en esta experiencia de tu pensamiento que tú no puedas aceptar tal como es? Esta criatura tiene que ser tu enemigo. Después de todo, esta pobre cosa no tiene ningún otro sitio a donde ir. Ahora, tómate unos instantes y anota tus impresiones sobre la criatura de tu dolor, o sea, esta que estamos viendo, ¿no? Voy a prestar atención a cualquier pensamiento o emoción que surja sobre ella y voy a mirar si me resulta más fácil renunciar a luchar contra ella. Si observo resistencia, lucha, disgusto, juicio hacia esta criatura del dolor, los dejo estar ahí fuera, a unos pasos míos. ¿Mm? Pero ahora lo vamos a poner a un lado. ¿Bien? Vamos a correr. Me voy a permitir experimentar ese sentimiento de resistencia. Y cuando lo esté notando, lo voy a colocar delante de mí, junto a la criatura del dolor. O sea, ahora voy a imaginar que al lado de la criatura del dolor, o sea, con esto que empecé, ahora le voy a poner el sentimiento de resistencia. Y voy a hacer las mismas preguntas. Esa resistencia, ¿qué color tendría? ¿Cuánto mide? ¿Qué forma tiene? ¿Cuánto pesa? Si se moviera, ¿a qué velocidad iría? Si tuviera textura, ¿cómo se sentiría? ¿No? Y voy a volver a mirar a este segundo objeto, que es la resistencia, que es una manifestación simbólica de mi resistencia, y mirar a ver si puedo renunciar a cualquier forma de lucha que haya estado manteniendo con ella. Renunciar no quiere decir dejarse atrapar por ella. Significa experimentar este objeto simbólico hecho de esa forma, color, textura y demás. ¿Hay algo en esta experiencia con la que estoy en contacto ahora que creo que no puedo soportar? ¿Esa resistencia tiene que ser mi enemigo? ¿Puedo aceptarla como una experiencia interna que tengo de vez en cuando? Después de todo, esa pobre cosa tampoco tiene ningún otro sitio a donde ir. Si puedes dejar caer la cuerda de la que estás tirando, o sea, la resistencia, ¿no?
vuelve a echarle un vistazo al primero, a la criatura del dolor. ¿Has cambiado algo en su aspecto en cuanto a tamaño, forma, color y demás? Si es así, anota lo que hayas observado. Cuando estés listo, haz que vuelvan los dos dentro de ti, o sea, la criatura del dolor y la resistencia. Trata de hacerlo de una manera acogedora, como si estuviera recibiendo a mis hijos de vuelta a casa, ¿no? O mi pareja, o no sé, un ser querido, ¿no? Por más que vengan sucios, malolientes, ¿no? Lo que sea. No te tiene que gustar su aspecto ni su olor para abrazarlos, ¿no? Piensa que no tienen ningún otro sitio a dónde ir. Está bueno ese ejercicio, ¿no? Es un ejercicio bastante, digamos, sencillo de hacer, que podemos hacer en cualquier momento. Cuando nosotros nos decimos internamente cosas como estoy tan estresado que voy a estallar, o soy una mala persona, puede ayudarnos a desligarnos de tales pensamientos el variar el contexto en el que tienen lugar. Cuando tales enfoques divertidos están bien acompasados, pueden resultar muy liberadores. Por ejemplo, variar el contexto podría ser un ejemplo de este que les voy a decir ahora, ¿no? Por ejemplo, supongamos que tenemos este pensamiento, ¿no? Soy una mala persona, ¿no? Un ejercicio. Decirlo muy despacio. O sea, voy a intentar expresar mi pensamiento perturbador muy lentamente. Como si sonaría con un... esos, ¿cómo se llama? Estos deformadores de sonido que me hacen decir wow, 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 lentamente, ¿no? Perdón. Por ejemplo, pronunciar una sílaba por respiración. Por ejemplo, soy una mala persona. ¿Mm? Si estoy bloqueado con el pensamiento, ¿no? Lo voy a decir como dije recién, ¿no? Soy mientras inspiro, también puede ser una mientras expiro, ¿no? Sería de otra manera. Soy una mala persona, ¿no? También se puede decir palabra por palabra. Eso hace que todo se vaya, como dice esto que les dije, ¿no? Perdón, me sale la palabra ahora. Defusionando. Bien. Otra manera podría ser decirlo con una voz distinta. Vocalizar mi pensamiento con una voz distinta. Por ejemplo, si mi pensamiento es no valgo nada o no hago nada bien, intenta decirlo en voz muy baja o muy alta. No valgo nada, no hago nada bien. O, no valgo nada, no hago nada bien, ¿no? No, tono así, ¿no? O lo puedo decir con la voz de Mickey Mouse, que bueno, no lo voy a hacer porque no me sale, ¿no? O bueno, cualquier voz así. Puedes elegir la voz del político con el que menos simpatice. Bueno, cualquier voz que me imagine. Lo importante es que tenga en cuenta que no es necesario que cambies lo que sientes respecto a tus pensamientos, sino que te des cuenta de que no son otra cosa que pensamientos, y lo que hagas con ellos es asunto tuyo, no de tu máquina de palabras. Otra cosa que puedo hacer es inventar una canción con mi pensamiento problemático, ¿no? Puedes tomar la melodía de una canción popular y adaptarla o crear tu propia melodía. Y cantar a plena voz. Mi mente vive con pensamientos tristes, ¿no? Mi mente vive con pensamientos tristes. Y ponerle una tonada. Con la canción que a ustedes les guste puede ser.
No lo hagamos para ridiculizar, satirizar o criticar a nuestros pensamientos. Simplemente limítate a darte cuenta, mientras cantas las canciones, de que son solo pensamientos. Otro ejercicio. Radio malas noticias. Imagina que tu mente negativa es una emisora de radio. Sería genial, es una emisora de radio. Así que di con voz de locutor de radio. La voz de locutor. Aquí radio, malas noticias. Emitimos 24 horas al día, 7 días a la semana. Recuerda, todos son malas noticias, todo el rato. Esto es radio malas noticias. Sintoniza, ¿no? Tu nombre, ¿no? Entonces digo, Silvina es una mala persona. Él piensa que no es tan buena, ella piensa que no es tan buena como debería. Más noticias a las 11. Continúa así, informando de todo lo que se te pase por la cabeza. Si aparece algo positivo, también lo puedes anunciar, pero el locutor debería mostrarse un poco desconcertado. Después de todo, esto es radio malas noticias, entonces solamente malas noticias todo el tiempo. Entonces, todos estos ejercicios tienen el mismo propósito. Están diseñados para ayudarte a que cases tu máquina de las palabras al vuelo, más que para que te quedes atrapado en el mundo aparentemente estructurado por ella, ¿no? Como los pensamientos son tan persistentes, tendemos a situarlos como si estuvieran formando parte del mundo exterior, olvidando que somos nosotros quienes los hemos creado, y así nos vemos oprimidos por el mundo externo que, sin saberlo, hemos construido. Una buena forma de romper este ciclo consiste en aprender a darse cuenta de la diferencia entre las descripciones y las evaluaciones. Las descripciones son verbalizaciones relacionadas con la forma o con los aspectos directamente observables de los objetos o los acontecimientos. Estos aspectos o formas constituyen los atributos primarios de un objeto o un acontecimiento. Es decir, no dependen de nuestra historia personal. Siguen siendo aspectos de ese acontecimiento o objeto independientemente de nuestra relación con él. Por ejemplo, esta es una silla de plástico, creo yo. ¿No? La silla tiene patas, es sólida. Bien. Estoy describiendo el objeto. Estoy sintiendo ansiedad y mi corazón late deprisa, ¿no? Estoy describiendo. Mi amigo me está gritando fuerte. Las evaluaciones, en cambio, yo que dije son descripciones. Son nuestras reacciones ante los acontecimientos o a sus matices. Podemos comparar acontecimientos y atribuirles una etiqueta evaluativa, como bueno o malo, apetecible o desagradable, soportable o insoportable, rudo o amable, prohibitivo o asequible y cosas por el estilo. Las evaluaciones son atributos secundarios, ¿no? O sea, la descripción son atributos, digamos, primarios. Es como describir, como bien la palabra lo dice. Evaluar ya le pongo el atributo secundario, ¿no? Le pongo mi impronta, ¿no? O sea, ¿cómo me relaciono yo con eso? ¿Qué pienso de eso? ¿Qué siento? ¿Qué sensaciones corporales me provoca? Entonces ya le pongo adjetivos. Entonces digo, esta es una buena mesa. Buena es mi relación con la mesa, pero no está en la mesa en sí, no es una descripción. Esta ansiedad es insoportable. Insoportable es como yo me relaciono con mi ansiedad. No es la ansiedad en sí. Mi amigo es un desconsiderado por gritarme. Desconsiderado está en mi relación a lo que significa los gritos. Entonces, buena parte de nuestro sufrimiento surge de confundir evaluaciones con descripciones. Muy a menudo nos creemos que nuestras opiniones evaluativas son propiedades primarias y que por lo tanto son descripciones.
Sin embargo, cuando examinamos nuestras evaluaciones más de cerca, empiezan a oler como pescado podrido, ¿no? O sea, me doy cuenta que estoy evaluando, ¿no? A ver, vamos a imaginar que no hubiera criaturas vivientes sobre el universo, ¿no? ¿Dónde quedaría la parte buena de una mesa? Desaparecería. ¿Qué ocurriría con la parte de madera de una mesa de madera? Seguiría siendo madera. Resulta un poco más difícil cuando se trata de discutir sobre el mundo interior, porque esta regla elemental no funciona, pero si practicamos un poco con objetos externos, podremos hacer lo mismo con nuestros pensamientos y sentimientos. Por ejemplo, vamos a pensar en un árbol, ¿no? Entonces yo tengo que primero darle los atributos primarios al árbol y decir que tiene hojas, de qué color es. Bien. Luego le voy a poner atributos secundarios, que es feo, siniestro, que es hermoso, lo que se me ocurra. Ahora vamos a hacer lo mismo con una película, una película X, ¿no? Voy a poner los atributos primarios. Duraba 90 minutos. Cameron Díaz era la actriz principal, qué sé yo. Ahora voy a poner atributos secundarios. La película era aburrida, o era interesante, o era muy larga, muy dramática. Ahora vamos a hacer lo mismo con un amigo. Primero le pongo atributos primarios, que es alto, que es pelirrojo, que es gordo, que es flaco, no sé qué. Ahora pongo atributos secundarios. Inteligente, guapo, feo. Y tengo que poder distinguir la diferencia entre los atributos primarios y los secundarios. De mi experiencia emocional ahora, que es lo más difícil, ¿no? Entonces voy a pensar en mi experiencia emocional. Vamos a suponer, no sé, la ansiedad, por decir algo. Entonces vamos a hacer una lista con los atributos de mi experiencia, ¿no? Ven que ya resulta más difícil pensar atributos primarios para la ansiedad y atributos secundarios, ¿no? Recordemos que los atributos primarios son las cualidades directas, mientras que el atributo secundario es la forma en que yo evalúo mi experiencia. Por ejemplo, alguien que sufre ataques de pánico podría anotar aumento de la tasa cardíaca, ligero mareo como atributos primarios y describir ha sido la peor experiencia de mi vida como atributo secundario del ataque de pánico, ¿no? Entonces, aprender a distinguir entre descripciones y evaluaciones nos puede proporcionar la libertad de reconocer cuando la mente está registrando o advirtiendo nuestra experiencia real y cuando está elaborando sus propios juicios sobre la experiencia. Bien. Perfecto. Vamos a dejar ahí y la próxima vamos a seguir viendo técnicas de difusión para seguir agregándole material a esto. Bueno, espero que les haya sido útil y nos veremos en el próximo encuentro de Salir del Juego de la Mente. Gracias por estar ahí.